Imagina trabajar menos horas, estudiar menos que los demás, sin depender de la suerte, y aún así ganar más dinero en un año que lo que la mayoría gana en toda su vida. Suena imposible, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te dijera que justo esta contradicción es la que tiene a tanta gente atrapada en la escasez? Y que es precisamente lo contrario, pensar diferente, lo que te abre el camino para multiplicar tus ingresos de forma rápida e inteligente. ¿Te has dado cuenta de que desde que éramos niños nos han condicionado a creer cosas que ni siquiera elegimos? La mayoría de la gente crece escuchando frases como «el dinero no crece en los árboles», «tienes que trabajar durísimo para lograr algo» o «eso no es para gente como nosotros». Estas ideas, repetidas una y otra vez, se nos meten en la cabeza y se transforman en creencias, como si fueran verdades absolutas. El problema es que no son nuestras creencias originales, sino una especie de programación invisible que heredamos de la familia, la escuela y la sociedad. Y es justo esta programación la que limita los ingresos de muchísima gente, incluso de los que más se esfuerzan. Es como si hubiera un techo, un límite que nadie puede ver, pero que siempre está ahí, manteniendo a todos en el mismo nivel de siempre. Trabajas más, te esfuerzas más, pero parece que nunca pasas de esa cantidad al final del mes. ¿Te has preguntado por qué pasa esto? No es porque te falte capacidad o porque no haya oportunidades. Es porque tu subconsciente ya determinó hasta dónde puedes llegar. Es como un termostato. No importa cuánto calor externo haya, siempre regulará la temperatura para regresar a su nivel programado. Yo mismo lo viví. Por años, creí que la única forma de prosperar era aceptando chambitas al azar y conformándome con poco. Y cada que parecía que las cosas iban a mejorar, algo pasaba y volvía a empezar de cero. Fue solo cuando me di cuenta de que esas voces que decían «eso no es para ti», nunca habían sido mías, que logré romper esa barrera. En ese momento, comprendí que la verdadera prisión no estaba afuera, sino dentro de mi propia mente. Mucha gente hoy vive atrapada en este mismo ciclo. Trabajan duro, se dedican, pero llevan una programación que los convence de que no merecen más. Por esto, incluso cuando surge una oportunidad, se sabotean sin darse cuenta. ¿Te has fijado cómo algunas personas, cuando reciben un aumento o un bono, al poco tiempo ya están endeudadas otra vez? Eso no es mala suerte. Es la programación interna funcionando, regresándolos a lo que ellos creen que es normal. La psicología moderna llama a esto un sistema de creencias limitantes. Investigaciones publicadas en revistas de terapia financiera muestran que las personas que creen que el dinero es sucio o que los ricos son avaros tienen en promedio ingresos más bajos, enfrentan más deudas y sufren más ansiedad financiera. Esto significa que no basta con trabajar más horas o buscar un nuevo trabajo. Mientras la creencia no cambie, el resultado tampoco lo hará. Es como intentar correr un programa moderno en una computadora vieja. Por mucho esfuerzo que le metas, el sistema simplemente no puede con él. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el problema nunca fuiste tú, sino la programación que aceptaste dentro de ti. Y la buena noticia es que cualquier programación puede ser reemplazada. Tu cerebro no es una máquina con un código fijo. Es plástico, adaptable y puede ser entrenado para aceptar una nueva verdad. Una verdad donde mereces abundancia, donde ganar más no es un pecado, donde prosperar no significa explotar a nadie. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son esas frases, ideas y conceptos sobre el dinero que sigues cargando hoy sin siquiera cuestionar? Porque hasta que no los hagas conscientes, seguirán operando en segundo plano, manteniendo tus ingresos en el mismo nivel de siempre. Este es el primer paso para cualquier transformación financiera. Dejar de creer que la dificultad es falta de oportunidad y empezar a darte cuenta de que el verdadero bloqueo está dentro de ti. El momento en que descubres esto es como una descarga profunda. Recuerdo exactamente cuando entendí por primera vez que mi problema no era falta de esfuerzo, sino la forma en que pensaba sobre el dinero. Fue como si hubiera conducido toda mi vida con el freno de mano puesto.
y solo en ese instante lo solté por fin. Y cuando lo sueltas, te das cuenta de que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginabas. Este es el poder de romper la programación invisible, abrirle espacio a una nueva realidad financiera que siempre ha estado esperando por ti. Cuando le pregunto a alguien cuál fue la cantidad más grande que han logrado ganar en un solo año, la mayoría contesta de inmediato, como si ese número fuera un marcador definitivo de su potencial. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que esa cifra no representa sus verdaderas posibilidades. Más bien es el punto donde su mente decidió detenerse. Es como si el subconsciente hubiera escrito una línea invisible que dice, solo puedes llegar hasta aquí. Y hasta que esa línea no sea borrada y reemplazada, la vida siempre encontrará la forma de regresarte a ese mismo nivel. ¿Te has dado cuenta de que mucha gente, cuando obtiene un aumento significativo o una oportunidad de oro, poco después enfrenta un bajón que los regresa al punto de partida? No se dan cuenta de que no es el mercado ni la mala suerte, sino su propia mente ajustándose al límite que cree normal. Esto es exactamente como un termostato interno. Si está programado para 20 grados, puede que se caliente por un tiempo, pero pronto regresa a la misma temperatura. Lo mismo pasa con tus ingresos. Yo mismo lo experimenté en carne propia. Por años, parecía que por más que intentaba, mis ganancias siempre rondaban la misma cantidad. Y cuando, por alguna razón, entraba más dinero, surgía algo para quitármelo. Gastos inesperados, decisiones equivocadas, hasta accidentes. Era como si la vida encontrara formas creativas de recordarme mi techo. Fue solo cuando comprendí que ese techo era imaginario, una construcción de mi mente, que realmente pude superarlo. La psicología llama a esto un punto de ajuste financiero. Cada persona tiene un número mentalmente arraigado sobre cuánto merece ganar. Este número puede haber venido del ingreso de sus padres, de conversaciones que escucharon en la infancia, de comparaciones hechas en la escuela, o incluso de su primer sueldo recibido. Sin darte cuenta, aceptas este valor como si fuera una sentencia, y cada vez que te acercas a él, algo en tu comportamiento comienza a ajustarse para regresarte a ese nivel. Por eso mucha gente vive en ciclos de subidas y bajadas, pero nunca logra dar un verdadero salto. Ahora piensa a fondo. ¿Cuál fue la cantidad más grande que has recibido en 12 meses? Esa cifra no es solo un dato. Muestra exactamente dónde está tu límite interno hoy. No importa si eres capaz de producir mucho más, si posees habilidades muy valiosas, o si el mercado está lleno de oportunidades. Si tu mente no acepta un nuevo nivel, inconscientemente retrocederás al anterior. Las investigaciones lo demuestran. Estudios sobre comportamiento financiero revelan que las personas con creencias más expansivas sobre el dinero tienden a aumentar consistentemente sus ingresos, mientras que quienes creen tener un límite fijo se estancan, incluso cuando están en sectores que ofrecen un alto potencial de crecimiento. La diferencia no está en el entorno, sino en la programación mental que cada persona carga. El gran punto de inflexión ocurre cuando te das cuenta de que este techo no es real. Solo existe porque aceptaste como verdad una idea que nunca cuestionaste. Y cuando conscientemente empiezas a redefinir ese número, todo cambia. Empiezas a verte merecedor de cantidades más grandes, comienzas a atraer oportunidades que antes ignorabas y tomas decisiones que antes no te habrías atrevido a tomar. Es como abrir una puerta que siempre estuvo frente a ti, pero que parecía cerrada con llave. El punto de ajuste puede ser reprogramado. Esto requiere que te veas en un nivel superior incluso antes de alcanzarlo. Se trata de expandir tu autoimagen, de creer que mereces más y de actuar acorde a esta nueva identidad. Mientras más entrenes tu mente para aceptar un estándar más alto, más natural se vuelve vivir dentro de él. Eso es exactamente lo que me permitió romper barreras financieras que parecían imposibles. Así que, reflexiona a fondo. ¿Cuál es la cantidad que tu mente ha aceptado como un límite? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a redefinirlo? Porque en el fondo, nada te detiene realmente más allá de lo que has decidido creer. El techo que crees que existe
no es más que una ilusión, y el momento en que descubres esto es el momento en que tu vida financiera puede por fin empezar a expandirse sin límites. Antes creía que el secreto para prosperar era trabajar la cantidad máxima de horas posible, sacrificarme al límite, como si el dinero fuera una recompensa por el sudor derramado. Recuerdo un día específico en que estaba tan exhausto, después de muchas horas de trabajo pesado limpiando oficinas, que simplemente me desplomé en la banqueta. Las sirenas, las luces intermitentes, extraños tratando de despertarme. Ese fue uno de los momentos más impactantes de mi vida, porque ahí, tirado en el suelo, me di cuenta de que algo andaba mal. Estaba poniendo toda mi energía en el lugar equivocado. La mayoría de la gente sigue creyendo que la respuesta está en esforzarse cada vez más, trabajar horas extra, aceptar más responsabilidades, estirarse para hacer 1000 tareas, como si esto fuera a romper el ciclo. Pero al final del mes, cuando ven su estado de cuenta bancario, se dan cuenta de que nada ha cambiado. El esfuerzo aumentó, pero el ingreso sigue siendo prácticamente el mismo. Y es en este punto donde nace la frustración, el sentimiento de que la vida es injusta, de que solo unos cuantos privilegiados pueden acceder a la abundancia. Esta creencia está arraigada en nuestra cultura. Trabaja duro y un día serás recompensado. Sin embargo, la realidad demuestra que no es el trabajo duro en sí lo que trae la abundancia, sino la calidad del pensamiento que guía ese trabajo. Conoces gente que trabaja menos horas que tú y gana 10, 20, incluso 100 veces más. Esto no pasa porque sean más inteligentes o tengan más suerte. Sucede porque han comprendido que el esfuerzo físico sin una guía mental es como correr en una caminadora. Te cansas, sudas, pero al final te quedas en el mismo lugar. Yo mismo viví esta ilusión por muchísimos años. Cada vez que necesitaba más lana, la solución automática era echarle más ganas. Pero entre más chambeaba, más atrapado me sentía. Era como querer llenar una cubeta con hoyos. Por más agua que le echaba, siempre se escapaba. Y ese es justo el sentimiento que muchísima gente experimenta hasta el día de hoy. Le meten más horas, sacrifican fines de semana, descuidan a la familia y su propia salud, solo para darse cuenta de que siguen exactamente donde empezaron. Lo que poca gente entiende es que la lana no solo responde a la cantidad de esfuerzo, responde a cómo piensas y al valor que entregas. Por eso hay doctores agotados, maestros entregados y trabajadores incansables que apenas si pueden pagar sus cuentas, mientras otros han encontrado un modelo de pensamiento distinto y viven en la abundancia. La diferencia no está en la nobleza del trabajo, sino en el paradigma mental que guía sus decisiones. Fue después de colapsar en la calle que por fin me cayó el 20. Podía seguir repitiendo ese patrón el resto de mi vida y no llegar a ningún lado, o podía cambiar mi forma de pensar sobre el dinero. Y ese cambio empieza por entender que no es la cantidad de esfuerzo lo que determina tus ingresos, sino el nivel de conciencia que tienes al respecto. Cuando cambié este enfoque, me di cuenta de que podía ganar más organizando sistemas, escalando resultados y ayudando a más gente, en lugar de simplemente intercambiar más horas de mi vida por unos cuantos billetes extra al final del mes. La neta es que trabajar duro sin dirección o estrategia es solo una trampa. Crea la ilusión de progreso, pero en realidad te mantiene atorado en un ciclo de agotamiento y limitaciones. La pregunta que realmente transforma es, ¿quieres seguir acumulando horas de esfuerzo, esperando que eso rompa el ciclo? ¿O estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar sobre el dinero y, al hacerlo, abrir la puerta a resultados completamente diferentes? Porque, al final de cuentas, no es el volumen de trabajo lo que hace a alguien rico. Es la claridad de pensamiento la que dirige cada paso. Hay una ley silenciosa que rige cómo fluye el dinero, y no depende de la suerte, la caridad o de a quién conozcas. Esta ley dice que tus ingresos siempre son proporcionales al valor que entregas al mundo. No se trata solo de esfuerzo, sino de 3 factores muy claros: la demanda por lo que haces, tu capacidad para hacerlo con excelencia y la dificultad de encontrar a alguien que pueda reemplazarte. Cuando entendí esta fórmula, fue como si se me hubiera caído un velo de los ojos.
Me di cuenta de que el dinero nunca fue el problema. El problema era mi creencia de que solo debía enfocarme en trabajar más. Mientras tanto, otros estaban construyendo fortunas, no porque trabajaran más duro que yo, sino porque se volvieron indispensables en algo que tenía un valor enorme para otras personas. Esa es la diferencia entre esforzarse sin fin y convertirse en una persona rara y valiosa. Investigaciones de la Harvard Business Review han demostrado exactamente esto. Los profesionales en la cima de la pirámide salarial no son los que trabajan más horas, sino los que han desarrollado habilidades raras, de alto impacto y difíciles de reemplazar. Es la misma razón por la que un programador especializado en inteligencia artificial puede ganar más en un mes que alguien que trabaja por años en roles repetitivos. No es injusticia, es la aplicación de esta ley universal. Recuerdo claramente el momento en que esta idea se me hizo evidente. Estaba en el cuerpo de bomberos, ganando poco, atorado en una rutina que no me ofrecía ningún futuro. Luego, cuando leí Piense y hágase rico, empecé a ver que si de verdad quería cambiar mi vida, no bastaba con buscar un mejor empleo. Necesitaba volverme mejor, no en el sentido de competir con los demás, sino de elevar mi nivel de habilidad y valor hasta el punto en que el mundo no pudiera ignorarme. Esta fue la clave que me llevó a abrir mi propia empresa de limpieza. Ya no solo limpiaba oficinas, estaba creando un servicio organizado, confiable, de calidad superior, algo que era difícil de reemplazar. El resultado fue que, en tan solo un año, gané más de $100,000, sin experiencia, sin un título, pero aplicando esta ley de valor. Es interesante ver cuánta gente quiere aumentar sus ganancias, pero rara vez se pregunta, ¿lo que hago hoy tiene una demanda real? ¿Estoy entre los mejores en ello? ¿Y qué tan difícil es reemplazarme? Si la respuesta es que cualquiera puede hacer lo que tú haces, entonces estás limitado por un tope de ingresos que difícilmente superarás. Por más que trabajes, por más que te esfuerces, el mercado simplemente no recompensa algo que es fácilmente replicable. Este entendimiento genera incomodidad, pero también libertad, porque significa que si hoy te sientes atorado en un rol fácilmente reemplazable, puedes empezar a cambiar eso ahora mismo. Puedes invertir en aprender una habilidad rara, puedes decidir especializarte, puedes buscar la excelencia en algo que la gente realmente necesite. Y cuando haces eso, la ecuación inevitablemente cambia. Tus ingresos suben porque has empezado a jugar en otro nivel. Piensa en alguien como Steve Jobs. Él no solo creó computadoras, creó experiencias tan únicas que se volvieron irreemplazables. El mundo entero demandaba lo que solo él y su equipo podían ofrecer, y por eso construyó un imperio de $1,000 millones. La lección no es querer ser Steve Jobs, sino entender el principio. Cuanto más raro, más valioso y más difícil de reemplazar te vuelvas, mayores ingresos atraerás de forma natural. El error que veo en tanta gente es querer el resultado sin cambiar la causa. Dicen, quiero ganar más, pero siguen haciendo exactamente las mismas cosas que cualquiera puede hacer. No se dan cuenta de que el dinero no es cuestión de suerte, sino de valor percibido. El dinero es simplemente la consecuencia, nunca el origen. La pregunta que debes hacerte no es cómo gano más, sino cómo me vuelvo más valioso para los demás. Esa es la única pregunta que importa, porque cuando aumentas el valor que entregas, el mundo encuentra maneras de recompensarte. Eso es lo que cambió mi vida, y eso es lo que puede cambiar la tuya también. Por mucho tiempo, yo también estuve atrapado por una sola fuente de ingresos. Dependía de un sueldo fijo que llegaba a fin de mes, y junto con él venía el miedo constante de que cualquier imprevisto pudiera derrumbar toda mi vida financiera. Cuando dependes de una sola fuente, vives en una inseguridad permanente, porque si se seca, todo tu castillo se viene abajo. Y eso es justo lo que le pasa a millones de personas que trabajan duro pero no construyen alternativas. Basta con perder un empleo, tener un problema de salud o que la empresa cierre sus puertas y todo el equilibrio desaparece de la noche a la mañana. Fue cuando abrí mi propio negocio de limpieza que me di cuenta de la diferencia que hace tener más de una fuente de ingresos. Al principio,
Limpiaba oficinas solo, una por una. Pero pronto me di cuenta de que si de verdad quería crecer, tendría que crear procesos, contratar gente y expandirme. En poco tiempo, no era solo mi esfuerzo directo el que traía dinero, sino el trabajo de todo un equipo funcionando de forma organizada. El dinero empezó a fluir de varias direcciones en diferentes momentos, sin que yo necesitara estar presente en cada detalle. Esta fue una de las revelaciones más grandes de mi vida. No necesitaba estar involucrado físicamente en todo para que el dinero siguiera llegando. Y eso es precisamente lo que separa a quienes viven para pagar cuentas de quienes viven con libertad. Mientras dependas de una sola corriente, tu vida siempre estará al borde del abismo. Pero cuando empiezas a crear múltiples fuentes de ingresos, sucede algo poderoso. La inseguridad disminuye, el miedo se disuelve y surge una sensación de expansión. Podrías estar durmiendo, viajando, pasando tiempo con la familia, y aún así el dinero seguiría circulando. Esa es la verdadera definición de independencia. Mucha gente cree que para diversificar los ingresos se necesita mucho capital inicial, pero eso no es verdad. Hoy, especialmente con el Internet, existen innumerables posibilidades para crear nuevas corrientes sin necesidad de grandes inversiones. Podría ser una habilidad que ya posees y que puedes convertir en un curso en línea, un servicio extra que ofreces junto a tu trabajo actual, una consultoría, un producto digital o una alianza estratégica. El secreto no está en empezar en grande, sino en empezar. Claro, no todas las ideas funcionarán, algunas fuentes podrían secarse, pero otras prosperarán más allá de lo que imaginas. Lo que importa es mantener el impulso, porque cuantas más corrientes crees, más resiliente y abundante se vuelve tu vida. Siempre digo que depender de una sola corriente es como cruzar un puente hecho de una sola tabla. Cualquier tambaleo puede hacer que te caigas, pero tener varias fuentes es como caminar sobre una estructura sólida, hecha de muchos pilares. Incluso si una o dos fallan, la base sigue siendo firme. Un ejemplo que me gusta usar es Elvis Presley. Décadas después de su muerte, su música sigue generando millones de dólares cada año. Esto es ingreso pasivo. Es el reflejo de algo construido que sigue produciendo valor, incluso sin la presencia física del creador. Y la lección aquí no tiene nada que ver con ser famoso, sino con la forma de pensar, crear activos que sigan dando frutos mucho después de que plantes la semilla. Tú también puedes hacer esto a una escala que tenga sentido para tu vida. Si actualmente dependes de un solo sueldo o de un solo cliente, estás viviendo con un riesgo constante, aunque no te des cuenta. La verdadera paz mental no viene de estar viendo hasta el último peso, sino de construir varias fuentes de ingreso que fluyen juntas, creando una base sólida. Cuando te das cuenta de esto y decides diversificar, algo cambia dentro de ti. Empiezas a respirar con más calma, a pensar con mayor claridad y a actuar con mucha más seguridad, sabiendo que toda tu vida no depende de una sola fuente. Este es el poder de crear múltiples vías de ingresos, y es lo que te abre la puerta a una libertad que la mayoría de la gente nunca llega a experimentar. La trampa más grande en la que cae la mayoría es creer que la libertad financiera significa asegurar un buen empleo y aferrarse a él por décadas. Pero un trabajo, por bueno que sea, siempre tendrá un límite. Estás cambiando tiempo por dinero, y el tiempo es el recurso más limitado que existe. Yo tenía las mismas 24 horas que todos los demás, y por más que me esforzara, ese número no aumentaría. Fue ahí cuando me di cuenta de que si quería alcanzar la verdadera libertad, necesitaría crear sistemas que operaran independientemente de mi presencia. Este fue uno de los puntos de inflexión más importantes en mi vida. La diferencia es clara. Mientras la mayoría está atorada con la idea de la seguridad de un sueldo fijo, lo que realmente te da seguridad es tener la capacidad de construir estructuras que sigan generando ingresos, aun cuando no estés presente físicamente. Cuando inicié mi negocio de limpieza, podría haberme quedado atascado limpiando oficinas noche tras noche, pero decidí pensar de otra manera. Estructuré procesos, capacité a la gente,
delegué tareas. Y cuando el dinero empezó a llegar sin que yo tuviera que estar metido en cada detalle, comprendí que había encontrado la clave de la libertad. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Creen que libertad significa tener más dinero, cuando en realidad significa tener más tiempo. De nada sirve ganar un poco más si, a cambio, pierdes toda tu vida trabajando, sin tiempo para tu familia, tus sueños o incluso tu salud. Yo estuve en ese lugar y te lo puedo decir. Dinero sin libertad es solo otra forma de cautiverio. Este es el momento en el que quiero pedirte algo importante. Si lo que te he platicado hasta ahora te hace sentido, si de alguna manera te está abriendo los ojos a algo que quizá nunca habías considerado, quiero que te suscribas al canal ahora mismo y le des me gusta a este video. Esto no es solo para ayudar a que este mensaje llegue a más personas, sino para reforzar un compromiso dentro de ti. El compromiso de ya no aceptar vivir atrapado en el modelo directo de intercambio de tiempo por dinero. Porque la verdad es sencilla. Mientras creas que tu libertad depende únicamente del esfuerzo en un trabajo, seguirás confinado por el límite de horas que puedes trabajar. Pero cuando cambias tu mentalidad y empiezas a construir sistemas, múltiples fuentes de ingresos y activos que se sostienen solos, descubres una realidad que antes parecía imposible. El dinero no tiene por qué dejar de entrar solo porque no estés presente físicamente. Puede seguir fluyendo, y es este flujo constante el que transforma tu vida en una experiencia de verdadera elección. Esta elección es la que te permite despertar sin ansiedad, planear el futuro con confianza y ver cada nuevo día con la sensación de que no solo estás sobreviviendo, sino que realmente estás viviendo. Esta es la libertad que tanta gente busca y tan poca encuentra, porque se empeñan en buscar en el lugar equivocado. La verdadera libertad no se encuentra en un trabajo. Empieza cuando entiendes que un trabajo puede ser solo un escalón, nunca el destino final. Hay un punto en la vida donde todo empieza a cambiar, y no llega cuando por fin tienes dinero extra, ni cuando surge la oportunidad perfecta. La transformación empieza en el instante en que tomas una decisión firme, aunque todos los hechos a tu alrededor sugieran lo contrario. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. No tenía un título, no tenía experiencia, ni siquiera tenía un plan detallado de cómo prosperaría. Pero tomé una decisión. Ya no viviría atrapado en el modelo de supervivencia que la mayoría acepta como normal. Y fue esta decisión sencilla y definitiva la que me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían hasta ese momento. Mucha gente espera las condiciones adecuadas para actuar, esperan ahorrar una cantidad mayor, esperan que la economía mejore, esperan que alguien aparezca y los ayude. Pero mientras esperan, la vida se les va y nada cambia. Lo que no entienden es que la decisión precede al recurso. El dinero no aparece para que después decidas cambiar. Aparece porque ya decidiste que vas a cambiar. Esta inversión es lo que separa a quienes se quedan estancados de quienes rompen barreras. Recuerdo claramente cuando decidí dejar el cuerpo de bomberos. Era un trabajo estable, seguro, que cualquiera consideraría una bendición. Pero dentro de mí había una voz que decía: si te quedas aquí, nunca descubrirás tu verdadero potencial. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque parecía una locura abandonar la única seguridad que tenía. Pero al mismo tiempo, fue la decisión que me liberó y me permitió abrir el negocio que cambió por completo mi destino. Si hubiera esperado hasta tener más dinero o sentirme más preparado, hoy seguiría atrapado en ese ciclo. La verdad es que no necesitas todas las respuestas al inicio. Nadie las tiene. Lo que necesitas es una decisión inquebrantable de que ya no vas a aceptar vivir bajo los mismos estándares. Es como cuando por fin decides cambiar un mal hábito. Al principio puede que se sienta incómodo, puede que incluso te genere miedo, pero el poder de la decisión es tan grande que empieza a alinear las circunstancias a tu favor. Las oportunidades, que siempre estuvieron ahí, empiezan a verse de otra manera. Personas, ideas y caminos empiezan a surgir porque le has dejado claro a ti mismo y al universo que ya no vas a aceptar menos de lo que mereces. Y es interesante observar cómo esta decisión
no es solo un acto mental, sino un cambio energético. Cuando realmente decides, tu postura cambia, tu forma de hablar cambia, incluso la manera en que miras el futuro cambia, y los demás lo notan. Por eso, después de mi decisión, empecé a atraer gente que quería trabajar conmigo, clientes que confiaban en mí, socios que me ayudaron a expandirme. Nada de esto habría pasado si solo hubiera esperado la seguridad perfecta. Así que piensa, ¿cuántos años de tu vida ya perdiste esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces dejaste pasar una oportunidad porque pensaste que aún no era el momento, porque te faltaba dinero, porque te dio miedo arriesgarte? El momento perfecto nunca llega. Lo que llega es la decisión, y cuando la tomas, lo que antes parecía imposible empieza a organizarse ante ti. Esta es la fuerza que transforma una vida común en una extraordinaria. El poder de la decisión es lo que separa a quienes se quedan atrapados en el miedo y la espera interminable de quienes crean una nueva realidad, aun cuando ésta parezca improbable. Porque al final, todo lo que necesitas para dar el primer paso no es tener todas las respuestas, sino simplemente tener el valor de decidir que ya no vivirás de la misma forma. Pasamos años aprendiendo matemáticas, historia, ciencias, idiomas, pero nadie nos enseñó a pensar. Lo que la mayoría llama pensar es, en realidad, solo una repetición automática de recuerdos, creencias y patrones que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida. El verdadero pensamiento es un acto raro, y es precisamente por eso que tan pocos logran salirse de la media y alcanzar niveles extraordinarios de prosperidad. Descubrí, muchas veces de la forma más dolorosa, que la falta de pensamiento consciente era lo que me mantenía atorado en la misma situación, año tras año. Cuando no aprendes a pensar por ti mismo, terminas viviendo dentro de la mente de otros. Aceptas como verdad frases que escuchaste en la infancia, sigues modelos que la sociedad te impuso, tomas decisiones basadas en el miedo colectivo. Y esto crea un círculo vicioso. Actúas con ideas que no son tuyas, obtienes resultados mediocres y, sin saberlo, confirmas el ciclo de limitación. Pensar es lo que rompe este ciclo, porque abre espacio para el cuestionamiento. ¿Por qué creo que necesito trabajar tan duro para ganar tan poco? ¿Por qué pienso que el dinero es escaso? ¿Quién me convenció de esto? Durante mucho tiempo yo mismo cargué con pensamientos que ni siquiera eran míos. Fue solo cuando empecé a cuestionarlos que me di cuenta. Si seguía aceptando pasivamente lo que me habían enseñado, estaría condenado a repetir los mismos resultados para siempre. El verdadero pensamiento empieza cuando haces una pausa, respiras y eliges analizar tus propias creencias en lugar de solo reaccionar a ellas. Y lo más fascinante es que la ciencia lo confirma. Investigadores en psicología cognitiva demuestran que el 95% de nuestros pensamientos diarios son repetitivos, los mismos que tuvimos ayer y que probablemente tendremos mañana. Esto significa que solo el 5% del tiempo usamos nuestra mente para crear algo nuevo. Si no eres parte de ese pequeño porcentaje, estás condenado a repetir el pasado. Es como vivir en un bucle invisible, donde el mañana no es más que una copia del ayer. Pero cuando empiezas a pensar de verdad, algo extraordinario sucede. Surgen posibilidades que antes estaban ocultas. Ves caminos que nunca habías considerado. Identificas oportunidades que siempre estuvieron a tu alrededor, pero que pasaron desapercibidas porque tu mente estaba demasiado ocupada repitiendo viejos patrones. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. No veía oportunidades hasta que empecé a entrenar mi proceso de pensamiento más allá de lo automático. Y cuando eso pasó, las ideas empezaron a multiplicarse. Por ejemplo, la decisión de abrir mi propio negocio solo fue posible porque me permití pensar más allá de lo que parecía seguro. Pensar es un ejercicio. Así como entrenas tu cuerpo para ganar fuerza, necesitas entrenar tu mente para ganar claridad. Esto significa dedicar momentos de tu día solo a la reflexión, a escribir, a la imaginación. Significa cuestionar tus propias conclusiones y no aceptar respuestas prefabricadas.
Cuando aprendes a hacer esto, tu vida financiera empieza a cambiar, porque tu mente deja de ser solo un repetidor de creencias limitantes y se convierte en un creador de realidades. Y la verdad es que nadie te lo había dicho antes, porque a ningún sistema le conviene tener gente que piensa por sí misma. Es más fácil mantener a la sociedad obediente, consumiendo y trabajando dentro de lo establecido. Pero tú no tienes que aceptar ese papel. Puedes elegir pensar de verdad, elegir tomar el control de tu mente y con ello, de tu vida financiera. La pregunta que quiero dejarte resonando es sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar de verdad, no a repetir, sino a crear? Porque en este preciso instante, lo que determinará el nivel de abundancia que vas a vivir no es lo duro que trabajes, sino lo diferente que pienses de todo lo que te han enseñado hasta ahora. Hay ejemplos que demuestran claramente cómo el no entender las leyes que rigen el dinero puede destruir incluso a quienes acumularon fortunas impensables. Mike Tyson, uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos, ganó más de $300 millones a lo largo de su carrera. Era joven, talentoso, admirado en todo el mundo y tuvo en sus manos recursos que la mayoría de la gente nunca verá en toda su vida. Sin embargo, a pesar de tanto éxito, perdió prácticamente todo. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a pensar en el dinero. Nunca entendió que la riqueza no es solo ganar, sino principalmente mantener y multiplicar. Gastaba sin control, se rodeó de gente que solo le interesaba su fortuna y tomaba decisiones emocionales e impulsivas. Sin un cambio de mentalidad, su fortuna se le escapó de las manos como agua. Esto demuestra una verdad ineludible. No importa cuánto ganes, si tu mente sigue programada para la escasez o para el derroche, tarde o temprano, el resultado será la ruina. Es como echar vino precioso en un recipiente roto. No importa la cantidad, siempre se va a perder. Y lo más importante es darte cuenta de que este no es un caso aislado. Muchísimas personas, en menor escala, pasan exactamente por el mismo ciclo. Reciben un bono, un aumento de sueldo, o incluso heredan una suma considerable y en poco tiempo, todo desaparece. Investigaciones demuestran que la mayoría de los ganadores de lotería vuelven a una situación de dificultad económica en menos de 5 años. Esto sucede porque sin un cambio de paradigma mental, cualquier suma se ajusta de nuevo al patrón interno que una persona lleva. Este patrón es implacable. Si dentro de ti hay una creencia de que no mereces grandes sumas o de que el dinero debe gastarse tan rápido como llega, el universo encontrará maneras de confirmarlo. Eso es exactamente lo que le pasó a Tyson. Él poseía la capacidad de generar una riqueza extraordinaria, pero carecía de la estructura mental para sostener esa abundancia. Y esto es un recordatorio poderoso para cualquiera que desee aumentar sus ingresos de forma rápida e inteligente. No basta con enfocarse solo en ganar más. Necesitas transformarte en alguien diferente en relación con el dinero. Lo que realmente mantiene la prosperidad no es el tamaño de tu cuenta bancaria, sino la calidad de tu mentalidad. Las personas que entienden esto saben que el dinero es simplemente una consecuencia del valor que entregan, y no un premio que necesita ser gastado para demostrar algo a alguien. Quienes no lo entienden siguen dando vueltas en círculos viviendo altibajos, sin construir nunca una estabilidad. Así que reflexiona. ¿Solo has deseado más dinero o te estás transformando en alguien capaz de sostener, multiplicar y honrar esa abundancia? Porque la historia de Tyson demuestra dolorosamente que no es el talento, no es la suerte, ni siquiera el trabajo duro lo que garantiza una prosperidad duradera. Es la mentalidad correcta. Sin ella, incluso una fortuna gigantesca puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Hay un ejemplo impactante que ilustra a la perfección el poder de crear algo que sigue generando ingresos incluso después de que dejas de trabajar. Elvis Presley. Décadas después de su muerte, su música sigue generando millones de dólares cada año. Piensa en eso por un instante. Él ya no está aquí, pero su obra, su legado, sus activos siguen produciendo riqueza sin interrupción.
Esto no es solo cuestión de fama o talento musical. Se trata de construir algo con valor duradero, algo que siga sirviendo, conmoviendo e impactando a la gente a lo largo del tiempo. Este es el verdadero concepto de activos, aquello que creas, organizas o preparas para que siga funcionando independientemente de tu presencia. En mi caso, cuando decidí expandir mi negocio de limpieza, me di cuenta de que ya no necesitaba estar en cada oficina, en cada habitación, atendiendo cada detalle. Había estructurado procesos, contratado personal, creado sistemas, y aún sin mi presencia física, el dinero seguía entrando. Era como si hubiera plantado semillas que germinaron y dieron frutos por sí solas. Esta fue la primera vez que entendí, en la práctica, el poder de liberarme del intercambio directo de tiempo por dinero. La gran mayoría de la gente, sin embargo, pasa toda su vida trabajando en algo que deja de generar ingresos en el momento en que se detienen. Si se enferman, si necesitan ausentarse, si los despiden, todo se desmorona. Y es precisamente por eso que viven con un miedo constante, porque su seguridad está atada a un único y frágil hilo, su capacidad de estar presentes. Pero cuando empiezas a construir activos, ya sea un negocio, un servicio automatizado, una propiedad, un producto digital o cualquier cosa que funcione incluso sin tu intervención diaria, tu vida cambia por completo. Dejas de vivir en modo supervivencia y empiezas a experimentar lo que es la verdadera libertad. Lo fascinante es que hoy, con la tecnología y las oportunidades disponibles, nunca ha sido tan accesible crear algo que opere bajo este modelo. No necesitas ser una estrella de la música como Elvis, ni fundar una corporación multinacional, un curso en línea, un libro digital, un canal de contenido, una franquicia, un servicio replicable. Todo esto son semillas de activos. Lo importante es entender que la libertad no viene de trabajar más, sino de pensar cómo multiplicar el valor que entregas de una manera que pueda vivir por sí misma. Elvis sigue ganando dinero porque construyó algo que no muere con él. ¿Qué estás construyendo hoy que pueda seguir dando frutos mañana? Esta es la pregunta que define si tus ingresos dependerán siempre de tu presencia física, o si un día podrás mirar hacia atrás y darte cuenta de que tu trabajo sigue sirviendo, ayudando y prosperando, incluso cuando decidas descansar, viajar o dedicarte a nuevos proyectos. Aquí es donde reside la verdadera inteligencia financiera, en crear algo que sobreviva a tu esfuerzo inmediato y se convierta en una fuente continua de abundancia. El dinero es energía, y como toda energía, se mueve hacia el flujo. Nunca permanece donde hay estancamiento, miedo o resistencia. Por eso muchísima gente siente que el dinero se le escurre de las manos, porque sus vidas están estancadas, atrapadas en rutinas repetitivas, en pensamientos de escasez y en emociones de ansiedad. Si no hay movimiento interno, no hay espacio para el flujo externo. El dinero va donde encuentra apertura, claridad y dirección. Piensa en el agua. Siempre fluye donde hay un camino. Si encuentra una barrera, se detiene o busca otra vía. Lo mismo sucede con el dinero. Si vives en un estado de escasez, si todas tus decisiones se toman por miedo a perder o por la preocupación de no tener suficiente, cierras las puertas a la abundancia. Pero cuando empiezas a crear ideas, a ofrecer soluciones, a conectar con otras personas y a expandir tu visión, abres canales por los que el dinero puede circular libremente. Investigaciones en psicología económica lo demuestran claramente. Los estudios revelan que las personas que asocian el dinero con algo negativo como la avaricia, la suciedad o la culpa, suelen tener ingresos más bajos, mayores niveles de deuda y un estrés financiero más elevado. Quienes ven el dinero como un recurso positivo, como una herramienta para el crecimiento y la contribución, no solo tienen mayores posibilidades de prosperar, sino que también reportan mayores niveles de felicidad y bienestar. En otras palabras, tu relación emocional con el dinero es un factor determinante en cuánto puedes atraer y mantener. Yo mismo necesité cambiar esta relación. Durante muchísimos años, creí que el dinero era algo lejano, casi inalcanzable para personas como yo.
Cada vez que llegaba una suma importante, venía acompañada de una sensación de culpa o miedo a perderlo todo rápidamente. Era como si, en el fondo, no me sintiera merecedor. Y precisamente porque creía esto, terminaba creando situaciones donde el dinero se iba. Fue cuando cambié mi forma de pensar y empecé a ver el dinero como un aliado, como una herramienta que amplificaba lo que ya era, que mi realidad comenzó a transformarse. Porque el dinero no te cambia, simplemente amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si eres generoso, amplificará tu generosidad. Si eres inseguro, amplificará tu inseguridad. Lo que marca la diferencia es la conciencia. Cuando entiendes que el dinero es solo una energía que responde a tu estado interno, te das cuenta de que la clave nunca estuvo afuera, sino dentro de ti. ¿Cuántas veces te has detenido de hacer algo que deseabas por miedo a gastar dinero? ¿Cuántas veces le has dicho que no a un sueño o un deseo porque miraste el precio antes que el valor? Este hábito crea un ciclo invisible de limitación. Cada vez que actúas así, refuerzas la idea de que no hay suficiente. Y mientras creas eso, el dinero seguirá escurriéndose. Pero cuando empiezas a ver el dinero como un flujo infinito de energía, todo cambia. Te das cuenta de que no se trata de acumular cada centavo por miedo, sino de aprender a crear, a mover, a multiplicar. Entiendes que no necesitas competir por los recursos, porque siempre hay espacio para más cuando te conviertes en una fuente de valor. Este cambio de mentalidad es lo que te hace respirar diferente, caminar diferente, ver la vida con otros ojos. El dinero no es un enemigo. Es un reflejo de qué tan abierto o abierta estás a recibir. Es un espejo de tu autoestima, tu creatividad y tus ganas de crecer. Mientras más entiendas esta verdad, más te darás cuenta de que la abundancia no depende del mercado, de la economía, ni de quién esté en el gobierno. Depende de tu relación interna con el dinero. Es esa relación la que determina si va a fluir libremente hacia ti o si se te va a seguir resbalando de las manos. Si de verdad quieres cambiar tu realidad económica, necesitas entender que las grandes transformaciones no pasan de golpe, sino a través de la acumulación de avances pequeños y constantes. Hay un principio sencillo pero poderoso que puede revolucionar tu vida. Mejorar en 1% cada día. Esto puede parecer poco, casi insignificante, pero cuando se acumula con el tiempo, crea un salto extraordinario. Imagínate aplicarlo durante 30 días seguidos. Al final de un mes, ya no eres la misma persona. Tus habilidades son más pulidas, tu mente más clara, tu confianza en ti mismo o en ti misma más fuerte. Este proceso genera una espiral ascendente, donde cada avance impulsa al siguiente, y con cada ciclo, tu vida financiera se expande. Este reto del 1% no se trata de intentar hacer todo a la vez. El error de mucha gente es querer transformar por completo su vida en una semana. Y cuando no lo logran, tiran la toalla. La clave está en la constancia, en comprometerte con pequeñas mejoras diarias que, al sumarse, resultan en una diferencia gigantesca. Piensa en alguien que decide durante 30 días aprender algo nuevo cada día sobre su campo profesional o desarrollar una habilidad que aumente su valor en el mercado laboral. Al final de ese periodo, esa persona ya se ha desmarcado del promedio y está mucho mejor preparada para generar ingresos mayores y más sostenibles. Las cuentas de este proceso son impresionantes. Mejorar en 1% al día, a lo largo de un año, no resulta en una mejora del 365%. Con el efecto compuesto, el crecimiento llega a más de 37 veces. Esto significa que en 12 meses puedes convertirte en una versión totalmente nueva de ti, con una mentalidad y una capacidad de generar resultados que hoy te parecen inalcanzables. Es el poder de los pequeños pasos diarios que la mayoría de la gente subestima. Yo mismo viví este principio sin darme cuenta. Cuando decidí estudiar todos los días, aunque fuera por un ratito, y aplicar un nuevo conocimiento a la vez, mi vida empezó a cambiar. No fueron saltos inmediatos, sino ajustes constantes que, conforme pasaban los meses,
crearon un nuevo patrón de pensamiento, un nuevo nivel de competencia y, por consecuencia, una nueva posición financiera. Es como subir una escalera. Cada escalón puede parecer pequeño, pero cuando volteas hacia atrás te das cuenta de la altura que ya has alcanzado. Este reto del 1% no te exige que abandones todo lo que estás haciendo, ni que tomes riesgos gigantescos. Simplemente te pide que te comprometas a evolucionar un poquito cada día. Puede ser leer unas cuantas páginas de un libro que expanda tu mentalidad, dedicar unos cuantos minutos a pensar en nuevas ideas de negocios, practicar una habilidad que te haga más valioso o valiosa, o incluso cambiar una pequeña actitud hacia el dinero, como reemplazar una mentalidad de escasez por una de abundancia. Cada pequeño ajuste reprograma tu mente, abriendo espacio para resultados cada vez mayores. Ahora, imagínate cómo sería tu vida dentro de un año si aceptaras este reto. ¿Cómo sería despertar sabiendo que no solo sobrevives, sino que creces constantemente? ¿Cómo sería mirar hacia atrás y darte cuenta de que ya no eres la misma persona limitada por viejas creencias, sino alguien que se ha vuelto capaz de generar abundancia de forma natural? Esa es la promesa del 1%. Pequeños avances, todos los días, creando una transformación tan profunda que parece casi mágica. Pero no es magia, es disciplina, es decisión, es constancia. Esta es la invitación que te hago. Elige hoy una pequeña acción que represente un avance hacia tu libertad financiera. Repítela mañana y pasado mañana y continúa así durante 30 días. Al final de este periodo, te habrás demostrado a ti mismo o a ti misma que eres capaz de crear un cambio real. Y cuando te des cuenta del impacto de esto, querrás seguir, porque sentirás en carne propia que el secreto nunca estuvo en esperar un gran evento, sino en decidir ser, cada día, solo 1% mejor que ayer. Así es como crece tu ingreso, como se expande tu mentalidad y como tu vida empieza a reflejar la abundancia que siempre ha estado esperándote. Hay un concepto que poca gente entiende de verdad, pero que define el destino financiero de cualquiera. El entorno interno siempre le gana al externo. Muchas veces creemos que nuestro ingreso depende de la economía, del gobierno, de la empresa donde trabajamos o incluso de la suerte. Pero la verdad es que todo eso es solo un reflejo de lo que pasa dentro de nosotros. Si tu interior está programado para la escasez, puedes vivir en un país rico, en un sector próspero, rodeado o rodeada de oportunidades, y aún así, no prosperar. Sin embargo, si tu mente está programada para la abundancia, encontrarás caminos por todos lados, incluso en los escenarios más adversos. Yo viví esto intensamente. Hubo un tiempo en el que casi todas mis condiciones externas eran desfavorables. No tenía estudios formales, ni recursos, ni contactos poderosos, pero decidí cultivar una visión diferente dentro de mí. Elegí creer que era capaz de construir riqueza, aunque nada a mi alrededor lo confirmara. Y fue justo ese entorno interno el que empezó a crear, poco a poco, nuevas circunstancias externas. Lo que parecía imposible empezó a materializarse porque dentro de mí algo ya había cambiado primero. Estudios en psicología positiva y neurociencia confirman este principio. Los investigadores han descubierto que las personas que cultivan creencias positivas y una visión clara del futuro tienen más resiliencia ante las crisis, más creatividad para encontrar soluciones y, por lo tanto, una mayor capacidad de generar ingresos. Dicho de otra forma, no es el entorno externo el que moldea el interno, sino a la inversa. Seguro has visto a personas que, en medio de la misma crisis, reaccionaron de formas completamente distintas. Mientras algunas lo perdieron todo, otras crearon nuevas oportunidades. La diferencia no estuvo en la crisis, sino en lo que llevaban dentro de sí. Es como si tu mente fuera un proyector. Lo que alimentas en tu interior es lo que se manifiesta afuera. Si proyectas miedo, inseguridad y escasez, eso es lo que verás en el mundo. Pero si proyectas confianza, visión y abundancia, eso es lo que empezará a surgir. La pregunta que transforma es, ¿qué estás proyectando hoy?
porque quieras o no, tu realidad financiera solo está reflejando lo que ya decidiste creer. Recuerdo cuando, agotado después de largas jornadas, consideré seriamente rendirme. En ese momento, el entorno externo gritaba escasez, pero dentro de mí, una pequeña voz decía, sigue creyendo. Fue ese detalle interno lo que evitó que me detuviera, y cuando no me detuve, lo externo empezó a alinearse. Surgió gente, aparecieron oportunidades, florecieron ideas. Si hubiera dejado que el entorno externo ganara, me habría quedado estancado o estancada justo ahí. La mayoría de la gente intenta cambiar de afuera hacia adentro. Quieren un mejor trabajo, una economía más favorable, más apoyo de los demás. Pero el verdadero camino es a la inversa, cambiar de adentro hacia afuera. Se trata de construir una mente que cree, que crea, que se expande. Este es el entorno que nadie puede controlar salvo tú. Y cuando lo fortaleces, ninguna circunstancia externa puede limitar tu prosperidad. El reto que te dejo aquí es sencillo pero poderoso. Durante los próximos 7 días, antes de dormir y al despertar, repítete una visión clara de la vida financiera que deseas vivir. No pienses en cómo va a pasar, solo siente que ya es real. Observa cómo, en poco tiempo, esta práctica empieza a cambiar tu energía, tu actitud e incluso tus decisiones. Porque al final, no es el entorno externo lo que define tu ingreso, sino el entorno interno que eliges cultivar cada día. Hay un factor que transforma por completo cómo manejas el dinero, pero casi nunca se platica: la velocidad de decisión. La mayoría de la gente vive posponiendo decisiones financieras importantes, esperando tener más información, más seguridad, más garantías, pero lo que no se dan cuenta es que esa tardanza tiene un precio muy alto. Cada vez que dejas pasar una oportunidad por indecisión, estás pagando un precio invisible, el precio del tiempo perdido. Yo aprendí esto desde temprano cuando tuve la oportunidad de expandir mi negocio de limpieza. Muchos a mi alrededor me decían que esperara, que no me arriesgara, que lo analizara mejor. Si hubiera escuchado esas voces, habría perdido la oportunidad que cambió mi vida. No fue porque tuviera todas las respuestas, sino porque tomé la decisión rápido, antes de que el miedo me paralizara. La verdad es que las personas más exitosas no son las que siempre toman decisiones perfectas, sino las que deciden rápido y corrigen el camino sobre la marcha. Estudios de comportamiento demuestran que la indecisión está directamente ligada a la ansiedad y al estrés financiero. Quienes posponen constantemente decisiones de inversión, cambios de carrera o nuevos proyectos, a menudo se encuentran atrapados en ciclos de frustración sin lograr nunca crear un impulso real. Mientras tanto, quienes toman decisiones más rápido no solo avanzan, sino que también aprenden más, precisamente porque actúan y se adaptan sobre la marcha. El dinero prospera con la velocidad, gravita hacia la acción. Esto no significa actuar impulsivamente, sino confiar en tu visión e intuición y dar ese primer paso crucial antes de que el miedo eche raíces. ¿Cuántas oportunidades has dejado ir por esperar demasiado? ¿Cuántas veces, en el fondo, sabías que debías haber actuado, pero dejaste pasar la oportunidad porque anhelabas garantías? Me ha tocado ver con mis propios ojos cómo gente súper talentosa se queda atrás nomás porque dudó. Mientras tanto, a otros que estaban menos preparados les fue súper bien porque tomaron sus decisiones más rápido. Esta es una realidad bien cañona que todos tenemos que aceptar. El mundo no premia a los que saben más, sino a los que deciden y actúan rápido. Tu lana, muy seguido, no está limitada por la falta de recursos, sino por el tiempo que tardas en actuar sobre lo que ya tienes enfrente. Así que empieza a entrenar tu velocidad para decidir. Elige de manera consciente ya no posponer oportunidades, a confiar más en ti y a irte ajustando sobre la marcha. Este cambio tan sencillo puede ser la diferencia entre quedarte estancado y finalmente vivir esa libertad financiera que tanto quieres. Si esto te hizo clic, por favor, comparte este video con alguien especial que necesite escuchar este mensaje justo ahora.
Tal vez sea un amigo, un familiar, alguien que sepas que tiene las mismas dudas y limitaciones que tú has vivido. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí y recuerda, este es solo un paso más en este camino de crecimiento. Te espero en el siguiente video.